Una de las cosas, señor cónsul, que nosotros topamos en este tema mucho, hemos tenido la oportunidad de entrevistar al cónsul de Nueva York, a la cónsul de New Jersey, ahora tenemos la oportunidad de estar con usted. Nos gusta llegar al ser humano, al hombre, al señor Erazo, papá, hijo, abuelo, más que al cónsul, porque a la final esa es la persona que está integrada con su comunidad. Cuéntenos un poquito de su historia. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted? Bueno, realmente venir a este país sin estar preparado. Realmente lo que me trajo a este país fue la enfermedad de mi hijo. Mi hijo tenía 11 años cuando le dio cáncer. A él le dio leucemia. Entonces, en ese momento, pues, cuando me dijeron eso, se unió el cielo con la tierra y definitivamente teníamos que tomar una decisión. Lo primero que yo hice fue pensar en Dios primero y que tenía que buscar una alternativa donde quiera que sea, en cualquier parte del mundo. Y bueno, Dios puso las cosas en su lugar y me dio la facilidad de poder alcanzar ayuda desde este país. Nosotros nos vinimos, digo nosotros porque vino mi esposa, vine con mi hijo y llegamos a este país básicamente que realmente en otras condiciones, no como el turista, no como el viajero, sino con una enfermedad grave, con un diagnóstico que no sabíamos qué iba a pasar. Realmente la primera opción que fue el doctor aquí con un equipo de médicos me confirmaron el diagnóstico de mi hijo y supieron decirme todo lo que iba a suceder. La verdad de lo que estaba pasando. Exactamente, así fue. Entonces en ese momento mi esposa y yo sencillamente vimos que no teníamos otra opción sino mirar hacia adelante y seguir adelante. Mis otros 3 hijos se quedaron en el Ecuador y después de que estábamos prácticamente un poco estabilizados acá, yo regresé al Ecuador a ver a mis 3 hijos. Terminaron la escuela, los acompañé hasta terminar la escuela, pasamos una Navidad separados y a fin de año nosotros vinimos definitivamente acá. Con todos los otros mi hijo, 3 el más hijos. pequeño, tenía 3 años. Mi hijo había vivido el trauma de la separación. Wow. Cuando llegó acá pues fue duro porque él dormía en medio de nosotros y nos cogía las orejas tanto a mi esposa como a mí. Y cada vez que nosotros nos levantábamos a cualquier cosa nos decía, papi, te bajo otra vez el avión. No me dejes. Qué duro. Entiendo lo duro, lo difícil que pues Sí, debieron haber pasado. Sí, pero dentro de esto, una de las cosas que yo siempre le decía a mis hijos, especialmente al que tenía la leucemia, yo le decía, bueno, no sabemos por qué Dios nos vio de cerca, pero ahora que ya estamos tenemos que seguir adelante, tenemos que obviamente seguir venciendo todos los obstáculos, así que no te des por vencido porque nosotros no nos vamos a dar por vencido. A mí lo más duro fue cuando se le cayó el pelo y todos nos pelamos a mate. Entonces le decía, bueno, quédate tranquilo que tú pusiste la moda en esta casa. Y todos mis hijos y yo nos rapamos y andábamos con él en todos lados, así. Y bueno, poco a poco me di cuenta que realmente en los momentos más duros de la vida, todo lo que importa es la vida misma. Todo lo que importa es el ser humano. Todo lo que importa es el vencer los obstáculos. Y fue duro, no lo puedo negar hasta que Dios nos permitió superarlo completamente. Mi hijo le dieron el alta definitiva, pero Dios hizo milagro y me lo devolvió. Entonces, después de eso, ya viviendo aquí, nació mi otro hijo. Y bueno, realmente fue nuevamente volver a empezar. Para mi esposa fue realmente volver a vivir, porque todo esto que habíamos pasado, independientemente del trabajo, porque a mí me tocaba trabajar 7 días a la semana, yo no descansaba. ¿Cuál fue su primer trabajo acá? Bueno, mi primer trabajo, no lo vas a creer. Mi primer trabajo, yo soy bombero, yo fui bombero en el Ecuador, de hecho fui comandante de una compañía, pero jamás me imaginé que eso me iba a servir acá en los Estados Unidos.
Bueno, tenía que subirme con una escalera al techo a poner las antenas de satélite. Ese fue su primer Esa trabajo. fue mi primera experiencia de trabajo aquí en los Estados Unidos. Después, realmente, pues, como siempre digo, o sea, aquí no hay que tenerle miedo al trabajo. Aquí todo trabajo funciona. Dignifica. Y yo empecé con un sueldo de $5 la hora. Y bueno, después, así como todos, ¿no? Fuimos de trabajo en trabajo y luego, pues, realmente esa no era la parte importante del tema. La parte importante era que teníamos que hacer un presupuesto como sea para podernos mantener. Salir adelante. Y así como todas las familias ecuatorianas que salimos adelante, tuvimos que hacer lo posible para mantenernos cubriendo todas las necesidades. Hubo una anécdota muy dura que pasamos cuando hubo los huracanes en la Florida. Bueno, el huracán destruyó completamente la fábrica y me quedé 2 meses sin trabajo. Y realmente esa experiencia fue una experiencia quizás la más dura, porque nos dimos cuenta cómo la vida puede cambiar en un soplo. Pues sí, con una experiencia tan dura, tan difícil que ha tenido que vivir y que nos ha hecho el favor de compartir ahora con todos nuestros hermanos ecuatorianos, pues me imagino lo difícil que debe ser para usted cuando llega un ecuatoriano al consulado llorando y pidiendo ayuda y pidiendo que de alguna manera le den una mano. Ahí sale el ser humano, ahí aparece no el señor cónsul, sino el señor Raúl Erazo, que vivió, que lloró, que sufrió y que vivió tantos golpes que la vida le dio. Sí, y le cuento una anécdota adicional. Hace unos 2 años, se acercó a mi consulado la mamá de un niño ecuatoriano, justamente porque tenía un cáncer terminal. Entonces, a mí se me partió el alma, o sea, revivir todo esto que yo lo había vivido. Lo ayudamos para que vaya al Ecuador y esté visitando sitios muy importantes del Ecuador, porque ese era su deseo de este niño. Él no había ido mucho al Ecuador y él falleció en el Ecuador. Después de un tiempo se acercó la directora de la escuela a pedirme que por favor le pusiera el nombre, o sea, querían ponerle el nombre del niño, porque todos sus compañeros lo pedían, al gimnasio de la escuela. Ay, qué lindo. Entonces nosotros como consulado, realmente como seres humanos, ¿no? Claro, Tanto claro. como funcionarios, hicimos todo lo posible y le pusimos el nombre del gimnasio justamente, y una placa recordatoria del niño que abrazaba las dos culturas. Y esto pasó aquí en Connecticut. Eso pasó en Connecticut, en New Haven, en una escuela pública donde está desarrollándose un programa educativo, que ya más adelante lo voy a contar. Y ese niño se llamaba Máximo José Tenorio. Oh, Máximo José Tenorio. Entonces el gimnasio tiene ese nombre. El nombre del niño, Máximo José Tenorio. Realmente después pues les hice saber que realmente para nosotros el nombre de Máximo Tenorio es un nombre de un jugador, de nuestro jugador estrella, y que lógicamente pues es una de nuestras glorias del fútbol. Así que esa es una de las anécdotas que trae muchas veces satisfacción, ¿no? Qué bonitas cosas. Saber todo esto y poder compartir. Lo más bonito es poder compartir. Por eso existen estos programas, porque nuestra idea es llegar al público no solamente con la información, sino llegar al corazón del pueblo, de aquella gente que nos está mirando, y nosotros por eso ahora pues le agradecemos su presencia.